parte de IGBT que, por sus siglas en inglés, pero ya traducido al español, nos dice que es un transistor bipolar de compuerta aislada, ¿ok? El hecho de que sea aislada le da el nombre de que sea el gate, ahora sí que es Isolate Gate Bipolar Transistor, ¿no? Tal cual, nada más realmente por sus siglas en inglés. Okay, vamos a poner esto, ok. Ahora, ¿en qué consiste lo que es el IGBT? Vean, los autores nos dicen, combinan las características del MOSFET como del BJT que lo hacen útil con aplicaciones de conmutación de alto voltaje y alta corriente. ¿Qué sucede? Si recordamos bien, les había comentado que el BJT es un dispositivo que se utiliza para, hasta cierto punto, señales directas, y bueno, en corriente directa y corriente alterna, que son bajas. O sea, que hasta cierto punto no contienen, o sea, realmente son valores de corriente, valores de voltaje muy pequeños hasta cierto punto. Ahora bien, en el caso de lo que es el MOSFET, habíamos mencionado que se trabajan para lo que son potencias altas, o bueno, valores de voltaje y de corriente que hasta cierto punto pueden alcanzar un valor más allá de 10 amperes en ocasiones de corriente y un valor más allá de 100 volts en el caso de lo que es voltaje. Esto es en el caso de lo que se puede soportar entre el drenaje con respecto a la fuente. Mientras que en el BJT, algunos de ellos controlan hasta 2, 3 amperes y en el caso del valor de voltaje, pues hemos visto que trabajan hasta 40, 50 volts aproximadamente. ¿Qué sucede? Esto va a diferenciar la potencia que se puede trabajar con cada uno de los dispositivos. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las características que señalizamos y, bueno, trabajamos, o las propiedades que empezamos a diferenciar en cada uno de ellos? Les comenté que en el caso del BJT, o en el caso general de un transistor, todos empiezan a realizar o trabajar de manera general como switches electrónicos, como dispositivos interruptores. Esto ocasiona, bueno, y de hecho si ustedes están haciendo una práctica o están terminando una práctica que funciona de ese tipo, la cual es el PWM. Ustedes generaron una señal con un NE555 e hicieron que parpadee un LED. Eso está significando que están activando y desactivando lo que es el transistor. Es decir, en un tiempo lo dejan en saturación, en otro tiempo queda en modo de corto, de tal manera que esto no activa el transistor y no se ve el paso de corriente. ¿Qué sucede? Este tiempo de que activo y desactivo, o sea, ahora sí que enciendo o apago el LED, se puede traducir en frecuencia. Ustedes saben que al final, pues el tiempo es igual a lo que es el inverso de la frecuencia y la frecuencia es igual al inverso del tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo ya tengo el tiempo de activación y desactivación, yo puedo sacar en cuenta lo que es una frecuencia, ¿no? Si, por ejemplo, decir, quiero, no sé, que parpadee mi LED cada 500 milisegundos o cada medio segundo. Bueno, si yo genero lo que es 1 entre un medio, voy a tener lo que es la cantidad de 2. ¿Pero 2 qué? 2 Hz, porque ya tengo lo que es frecuencia. Y así consecutivamente. ¿Qué sucede? Entonces, los transistores en general tienen una frecuencia a trabajar máxima, lo que significa que en el caso del BJT, al trabajar potencias menores, su frecuencia aumenta, lo que quiere decir que la activación y desactivación del transistor, o lo que nombramos nosotros como saturación y encorte del transistor, hace que podamos tener una frecuencia máxima. De tal manera que entre un BJT y un MOSFET, la activación se da más rápida en el BJT, lo cual nos facilita, nos dice que la propiedad o característica del BJT es que soporta frecuencias mayores. Mientras que el MOSFET, como trabaja con hasta cierto punto etapas de potencia muy altas, la frecuencia con la que conmuta o permite la conmutación o vaya entre en saturación y en corte es un poco menor que lo que conserva el BJT. Entonces dijeron, bueno, ¿qué pasaría si yo necesito aplicaciones en donde requiere una frecuencia que yo podría aplicar, por ejemplo, en un BJT, pero en un MOSFET no se puede? Entonces se diseña un nuevo componente que aproveche esas características. Es decir, del BJT, la característica de que podemos controlar corriente a altas velocidades. Y mientras en el caso del MOSFET, podemos decir que tenemos bastante potencia, pero a bajas velocidades. Entonces, tomamos lo mejor de ambos.
del BJT, que puede trabajar a mucha frecuencia y también controlar corriente. Y en el caso de lo que es el MOSFET, el que puede controlar, o sea, trabajar con mucho voltaje, pero a baja frecuencia. Entonces, lo que voy a hacer es una combinación de los dos. Y se crea lo que se conoce como el IGBT. De tal manera que lo que se tiene, o sea, lo que hace el IGBT o cómo trabaja es que puede controlar corriente mediante voltaje, al igual que el MOSFET, pero a frecuencias mayores que un MOSFET. Es decir, eso también implica que puede controlar mayor voltaje si así lo requerimos. Es decir, nos dicen los autores, el IGBT consiste en una salida tipo BJT, pero una entrada tipo MOSFET. De tal manera que yo, como conozco que en el MOSFET voy a controlar mediante la compuerta, ahí voy a colocar un voltaje, ¿ok? Mientras que en el caso de lo que estoy controlando en lo que es el BJT de colector con respecto al emisor, ahí voy a controlar una corriente. Eso quiere decir que en el IGBT no vamos a reconocer los tres típicos para BJT, las tres conexiones, o las tres conexiones típicas de lo que es el MOSFET, sino que se tiene una combinación de ambos. Es decir, las conexiones del IGBT van a ser colector, emisor y compuerta, de tal manera que conserva pues, cada una de las características de los anteriores transistores. En el caso del transistor BJT, el colector y el emisor, la conexión que se tiene de lo que es de ese tipo de conexiones, y de lo que es el MOSFET, la compuerta. De tal manera que la idea principal es que nosotros podamos meter voltajes muy altos para controlar corrientes muy altas, pero a una cantidad de frecuencia más alta. ¿Me expliqué? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, maestro, sí se entendió. Excelente. Le seguimos entonces. ¿Qué sucede? Bueno, una vez que nosotros hayamos distinguido esta sección de qué se recupera más rápido de cada una de las partes y que ya tengamos nosotros, bueno, que entendamos más bien cómo funciona el IGBT, la idea principal ahora es bueno, reconocer cada una de las conexiones que ya conocemos, que es compuerta, colector y emisor. ¿Qué pasa? Aquí en la figura derecha vamos a reconocer que el IGBT es como que hiciéramos un corte y en él obtendríamos esta compuerta, aquí el colector y aquí el emisor. De tal manera que si se dan cuenta, lo que es el drenaje de la señal viene o se conecta directamente a lo que es la base de este punto. ¿Por qué? Recuerden ustedes que cuando yo controle en este punto lo que es un valor de voltaje, ¿qué pasaba? Esto generaba un paso de corriente si era necesario entre este punto con respecto a este. ¿Qué sucede? Si nosotros controlamos una corriente que sature lo suficiente al transistor, esto, bueno, BJT, va a ocasionar que haya un cruce de corriente del colector al emisor. La fuente se coloca exactamente en el emisor del mismo punto, tomando como referencia, por ejemplo, una señal de salida igual a 0. Si esto sucede, la corriente que cruza por aquí, al tener un pequeño valor de fuga, pero que este valor de fuga sea lo suficientemente alto como para saturar al mismo transistor, va a ocasionar que cruce sobre lo que es el elemento del MOSFET. Y si yo tengo un valor de voltaje lo suficientemente alto para saturar al MOSFET, entonces esta corriente cruza y llega o sale o desborda por la parte del emisor. ¿Qué sucede? Bueno, dice, los BJT son capaces de manejar corrientes más altas que los FET, pero los MOSFET no tienen corriente en la compuerta. Esa es también otra característica que se considera para que pudiera generarse lo que es pues para que pudiera continuarse cada uno de ellos, ¿no? El IGBT, ¿qué pasa? Tiene un voltaje de saturación más bajo que los MOSFET y tienen una aproximación igual a FET. ¿Qué sucede? Si se acuerdan nosotros, o si se acuerdamos nosotros a los JFET, ¿qué pasaba? Este trabajaba o controlaba ¿qué? Corriente mediante voltaje, pero la cantidad de corriente, de voltaje que nosotros colocábamos en la compuerta del JFET era más baja que lo que es el voltaje de corte del MOSFET. Entonces, ¿qué sucede?
Se compara siempre con el JFET porque la idea principal es saber qué características iniciales o qué características y propiedades podemos obtener en cada uno de ellos con respecto a un elemento que hasta cierto punto estuvo muy utilizado. Nos dice, el voltaje del colector con respecto al emisor tiene más de 200 volts. ¿Por qué? Ojo, sabemos que puede conducir una corriente muy alta, que de hecho nosotros controlamos la corriente que se tiene en el colector con respecto al emisor en el caso del IGBT. Sin embargo, al trabajar con respecto a un MOSFET para el control del drenaje con respecto a la fuente, nos dice o nos ayuda a que podamos tener un mismo nodo entre lo que es el drenaje con respecto a la base del transistor segundo. Lo que ocasiona que el voltaje que se tiene entre lo que es el colector y el emisor del caso del IGBT, pues vamos a tener un valor o vamos a poder conseguir un valor arriba de los 200 volts. De tal manera que esta cantidad es lo suficientemente alta como para que ustedes puedan decir que lo que es el transistor está funcionando, funciona para potencias mucho mayores a las que normalmente cuando estamos acostumbrados a trabajar, o bueno, más que acostumbrados a trabajar, a potencias que hasta cierto punto se puede tener como media potencia. Y en el caso de los IGBT, se utilizan muchísimo para potencias muy altas. De hecho, ustedes los van a reconocer o los van a encontrar normalmente en controladores, tal vez, por ejemplo, de motores que estén trabajando, de que sean trifásicos cada motor. Trifásico quiere decir que está trabajando arriba, bueno, que tiene cada fase de 110 volts, lo cual va a ocasionar que se genere o que se tenga un control sobre 330 volts, con una corriente endemoniada, ¿no? Porque al final estamos trabajando con un motor AC que es trifásico. Entonces, el IGBT se coloca normalmente para el control de motores de potencias altas, al igual para aplicaciones de potencias altas. Además de los inversores, del control de motor, tal vez, por ejemplo, en algún sistema donde se esté trabajando con mucha potencia, como el caso de lo que es los convertidores, no sé, por ejemplo, de energía, en el caso de un generador eólico, en el caso de lo que es no sé, bueno, biomasa también puede darse. Bueno, por ahí podemos encontrar los IGBTs. Si ustedes quieren trabajar de repente con aplicaciones de mediana potencia que no requiera mucha conmutación, pueden trabajar con un MOSFET o JFET. Y para lo que es la parte de electrónica, es decir, pequeños elementos de conmutación de disparo, pudieran trabajar con los BJT. ¿Ok? ¿Qué pasa? Las características entonces ya que se toman en cuenta de cada uno de los anteriores, pero ya mejoran o son mejorados en el IGBT y se vuelven, o sea, dueñas de esas propiedades son, 1, velocidad de conmutación se encuentra entre los MOSFET y los BJT. Es más altos que los MOSFET, bueno, y un poquito más bajo que los BJT o igual en cuestión de la velocidad de conmutación. Nos dice que la entrada es la que tiene un MOSFET y la salida es lo que tiene, o sea, parecido a lo que se da en un BJT. Nos dice, en algunas ocasiones se da la presencia de un transistor parásito, el cual simula la condición de un transistor más. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el caso de lo que es esta opción, es lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, podemos tener lo que es la compuerta, el colector, el emisor y si se dan cuenta, entre este nodo y este nodo, nosotros podemos diferenciar lo que es la conexión de la corriente por el paso de lo que es el MOSFET. Sin embargo, aquí, si nosotros que de repente observamos una resistencia parásita que es originada por el mismo valor del material que pone al paso de la corriente, pues simula como una resistencia en este punto. Esto ocasiona que, si se dan cuenta, se crea hasta cierto punto como una base que satura un transistor, no imaginario, sino que se crea por el mismo material y ocasiona que haya un filtro de corriente. Esto se da, o bueno, siempre va a ocurrir en los IGBT. Sin embargo, ojo, este valor de transistor es muy pequeño, lo que ocasiona que si de repente se llega a sobrepasar el valor del elemento que cruza entre el colector y el emisor, fuera tan alto que en este punto existiera un cortocircuito y en ese momento el transistor se daña. Entonces hay que tener un poquito de cuidado al momento de saber cuánta corriente va a cruzar. La hoja de datos siempre nos dice cuánto es la corriente que va a cruzar en el IGBT.
Ojo, es muy importante, bueno, recalcar lo siguiente. Recuerden ustedes, no vamos a utilizar un IGBT como ahora sí para prácticas, porque sí son caros. Los IGBTs vienen en pares. De manera comercial, ahorita vamos a ver cómo vienen. Siempre vienen en pareja. Siempre es un elemento que siempre va a estar como que en un recubrimiento grande, porque, como les dije, maneja demasiada potencia. Entonces, hacen que lo que es el cuerpo, de lo que es el elemento, pues quede muy grande, muy robusto, ¿no? Para que pueda soportar la cantidad de corriente y voltaje que curse por el elemento. Ahora bien, vamos a seguirle entonces. ¿Qué sucede? La conmutación dentro de un MOSFET nos dice, cuando un MOSFET se establece dentro de valores de voltaje de la compuerta con respecto a la fuente y el voltaje de umbral, el transistor funciona como un interruptor. Esto es importante. Recuerden ustedes que esto lo vimos en la parte de MOSFETs. Pero ¿por qué lo tenemos que distinguir acá? Porque es el valor del voltaje que vamos a introducir en la compuerta del IGBT. De tal manera que para saber si se encuentra en saturación o encendido, o por ejemplo cuando se encuentra en corte o apagado, pues tenemos que vencer el voltaje de umbral. De tal manera que esto nos dice lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, queremos que el transistor de forma de paso de corriente se encuentre apagado, entonces el voltaje de lo que es la compuerta con respecto a la fuente tiene que ser menor al voltaje de la compuerta con respecto a la fuente de umbral. Es decir, una resistencia de S muy alta. Ahora bien, si queremos que se encuentre encendido, el voltaje de la compuerta con respecto a la fuente tiene que ser mayor al voltaje de la compuerta con respecto a la fuente de umbral, que eso provoca que sea hasta cierto punto muy bajo. Esto ocasiona que nosotros pues distingamos y utilicemos los mismos conceptos para el IGBT. Es decir, el voltaje GS va a aparecer también en la hoja de datos de un IGBT. Y tenemos que aplicar los mismos conceptos que estamos viendo en pantalla para poder encender y saturar o en su caso poner en corte al transistor IGBT. ¿Ok? ¿Me expliqué? ¿Duda, pregunta, chicos? No, maestro. ¿Nada? Bueno, le seguimos entonces. Entonces, ¿qué sucede? Esto va a ocasionar que nosotros veamos a lo que es en el caso del MOSFET, algo así. Si nosotros metemos, en el caso del canal N, un valor de voltaje en la compuerta, nosotros vamos a ver que este funciona como un cortocircuito en lo que es la salida, de tal manera que la corriente cruza y estamos diciendo que se encuentra encendido el transistor. Si colocamos un valor de 0 volts en la compuerta, esto ocasiona que haya un circuito abierto y no hay cruce de corriente, lo cual decimos que se encuentra apagado el transistor. Ahora, el canal P dijimos que trabaja exactamente igual que en el caso del canal N, pero en sentido contrario. De tal manera que si colocamos un voltaje de 0 volts en la compuerta, esto físicamente a la salida va a decirnos que se encuentra en un cortocircuito, lo cual menciona que tenemos o se encuentra encendido. Al momento que colocamos un valor de voltaje en la compuerta, esto va a hacer que en la salida, en lo que es el source con respecto al drain, tengamos un circuito abierto, que digamos también que se encuentra apagado. Ese es en el caso del canal P y el canal N. Lo mismo se va a aplicar para el caso del MOSFET. Nosotros vamos a colocar un valor de voltaje, el cual va a decir que se encuentra encendido el IGBT, y en el caso de lo que es el 0 volts, tenemos que poner que se encuentra apagado. Ahora, algo muy importante a diferencia de lo que son los MOSFET. Los IGBTs, al momento que se activan, si queremos desactivar al IGBT, debemos decirle que se desactive. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros entregamos un valor de voltaje al IGBT en la compuerta, este se va a activar.
Pero ojo, si dejamos de darle un valor de voltaje a la compuerta y a pesar de que reduzcamos en el voltaje de umbral en la compuerta con respecto a la fuente, la corriente va a seguir cruzando. Por lo que debemos señalarle al IGBT el sentido de apagado. ¿Y cómo hacemos eso? Entregando un 0 volts. Pero ojo, 0 volts. Lo cual se va a lograr cuando nosotros tengamos una referencia. Recuerden ustedes que colocar 0 volts a no colocar un voltaje no es lo mismo. Si lo que es el transistor se encuentra al aire, o sea, por ejemplo, que yo vaya a la tiendita, compre mi transistor IGBT y lo tenga en la mano, no quiere decir que tenga 0 volts a la entrada. Es simple y sencillamente que se encuentra al aire, no tiene un voltaje. Pero si yo, por ejemplo, coloco una fuente de voltaje, conecto mi 0 y conecto lo que es un valor de voltaje, el cual lo voy a nombrar como 0 volts y mando el elemento a lo que es la compuerta, entonces ahí le estoy diciendo apágate. Estoy forzando al transistor a que se apague. ¿Me expliqué? Sí, maestro. Excelente. Entonces, esto va a ocasionar que, pues, el hecho de que al final tengamos que hacer esto ocasiona, bueno, está hecho porque el IGBT tiene la particularidad de que cuando se active, pues pueda continuar trabajando. Funciona como, bueno, cuando vean potencia por allá, si algunos de ustedes agarran potencia, funciona como un tiristor. El tiristor se activa y no se apaga hasta que se cumplen las ciertas características. Pero bueno, más o menos así funciona lo que es el IGBT. Esto con la intención de que se mantenga siempre encendido a pesar de que yo deje de alimentar lo que es el control. ¿Para qué? Para que el sistema digital, pues no sé, tenga que, no sé, posicionarse en otra cosa, realizar otra cosa, no sé, algo por allá. Y esto ocasiona que solamente se va a desactivar cuando yo le mando un 0 volts. Eso es muy importante porque cuando lo vayamos a utilizar, cuando ustedes utilicen un IGBT, pues tienen que desactivarlo. Entonces no es que decir solamente, lo activo y ya está. O sea, y cuando yo quiero que se apague el motor o lo que sea, pues le quito el voltaje y listo. No. Aunque le quites el voltaje, tienes que mandar un 0. Obligar a que el transistor tenga un 0 en la compuerta para que diga, está diciendo que me apague. Y pum, se va a apagar. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, ¿qué más? Bueno, en ocasiones, lo que es el transistor, en este caso lo que es el IGBT, funciona como un interruptor analógico. ¿Qué quiere decir un interruptor analógico? Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, colocamos un valor de señal, o sea, una señal analógica en lo que es bueno, en el caso del MOSFET, en el drenaje, si colocamos 0 volts en la compuerta, esto va a ocasionar que a la salida o en lo que es la fuente no tenga nada. Voy a tener 0 volts. Si yo quiero ver esta señal aquí en el drenaje, mediante lo que, o sea, tengo que meter un valor de voltaje que sea más allá del voltaje de umbral. Esto para que quede en saturación y el voltaje que se está introduciendo ahora sí que en lo que es el drenaje, yo lo pueda observar en la compuerta sin ningún problema. ¿Por qué también se tiene que ver esto? Bueno, lo que pasa es que la señal analógica en ocasiones no decíamos que cruce hasta que se cumpla cierto requisito. Entonces, si se cumple cierto requisito, lo podemos ver como modo de comparación y meter esta señal en la compuerta. De tal manera que esto ocasiona que pues, se vea la señal análoga como tal. ¿Va? ¿Qué pasa? Nos dice entonces, el voltaje de lo que es la compuerta con respecto a la fuente de umbral limita la amplitud de la región activa. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que ver el valor del voltaje que se está introduciendo en la compuerta. ¿Por qué? Si este valor es mucho mayor o menor, bueno, más que nada mayor, al voltaje que se tiene a la salida de lo que es la señal regulada análoga, va a ocasionar que exista algo que se conoce como saturación en la señal, de tal manera que si el voltaje que se introduce aquí puede ser menor que el voltaje pico de la entrada, físicamente lo vamos a ver como cortado. Y eso creo que lo vimos también en la parte de transistores BJT. ¿Qué sucede? Si nosotros obtenemos un valor de voltaje en compuerta más alto que el voltaje pico de la señal de entrada, tengan por seguro que a la salida se va a conocer tal cual la señal de entrada. Pero si mi voltaje de compuerta
es menor a lo que es el voltaje pico de la entrada, se va a cortar. Y físicamente voy a ver una señal que va a seguir la frecuencia de la entrada, pero es probable que aquí no vean lo que es el monte o la cresta, sino que vean una señal derechita o recta, ¿no? De tal manera que esto hace que signifique que lo que es el transistor en la compuerta no tiene el suficiente valor de voltaje que pueda observar el valor de seguimiento de la señal deseada. ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas? Esa parte es lo que había dicho, que si el voltaje, el VG es más chiquito, vamos a ver como que cortada la señal, ¿no? Como apachurrada. Sí, es correcto. De hecho, lo Mochita. vimos en el BJT y también vimos como una referencia. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Excelente. Le seguimos Profe, entonces. Dime. otra cosa. Ahí dice que solo limita la de la región negativa, o sea, ¿vamos a ver solo cortada la onda por debajo? ¿O Es también correcto. Oh. ¿Por qué por debajo? Lo que pasa es que si tu señal de entrada, o sea, ¿cómo lo podemos ver? Mira, imagínense ustedes que tienen su señal de corriente en general, de voltaje, ¿ok? Y cuando tienen el cruce por cero, lo que se encuentra arriba, vamos a pintarlo, vamos a poner pluma. Esta sección de acá, lo que estoy pintado de rojo, es positivo. Pero lo que voy a pintar, por ejemplo, de verde, es negativo. ¿Qué sucede? Lo cual indicaría que de este valor de 0 volts me va a dar el voltaje de referencia. ¿Qué sucede? Si yo aquí en VG introduzco, por ejemplo, no lo sé, 5 volts, ¿qué sucede? Estos 5 volts son positivos, pues más. Lo cual si yo trazo una gráfica que va a tener 0 volts acá, los 5 va a llegar como máximo aquí. ¿Va? ¿Qué sucede? Este valor me está indicando desde qué área o región voy a ver físicamente el voltaje. Y es decir, desde los 0 que yo tengo ahí, o desde este punto de 0, hasta los 5. Todo lo que está debajo del 5 hasta 0, lo voy a poder ver bien. Imagínense que su señal de entrada analógica sea de pico, no sé, 3 volts. ¿Va? Y de aquí, menos 3 volts. ¿Qué va a pasar? Este valor de voltaje no se encuentra dentro de lo que yo puedo ver debido a mi valor de entrada de la voltaje de compuerta. Lo cual significa que esto que va hacia abajo no se ve porque no le di la cantidad necesaria. Por lo tanto, esta señal va a salir hasta aquí y esta señal se pierde. Normalmente lo que se hace, no sé si recuerdan ustedes, que se le coloca un transistor BJT antes, donde se coloca una señal directa antes en la compuerta. Esto para que la referencia de este punto cambie de ser 0 y se tenga, por ejemplo, ahora una referencia, por ejemplo, a 5 volts, siguiendo la misma señal y se tenga el voltaje pico. Claro, el voltaje pico si era, por ejemplo, de 3, al tener 5 de referencia, va a ser 8 volts acá. ¿Ok? Y el voltaje pico de acá abajo va a ser 2. Sin embargo, esto cuando nos introduce, ahora sí se va a cortar en la sección de arriba. Porque fíjense, al meter el voltaje de la compuerta a 5 y aquí tener 8, esto va a ocasionar que cuando suba la señal, que empezamos a verla, sube la señal, ¡puc! Se va a cortar y va a bajar. ¿Ok? Claro, esto ya cambiaría, ya sería a partir de 5, ¿no? O sea, de 3 con el valor que pusimos acá. ¿Va? Así funciona. No sé si me expliqué. ¿Puedes repetirlo, maestro, por favor? ¿Cómo les explico? Lo que pasa es lo siguiente. Una señal senoidal como se muestra aquí en la figura, voy a ver, necesito, voy a poner borrar todo. Bueno, vamos a ver aquí, borrar toda la marca aquí. Esta señal es una señal de entrada que ustedes ya conocen. Cuando ustedes generan una señal senoidal, lo que piensan es, la línea de en medio es mi 0. De tal manera que el punto de este hasta arriba
es mi voltaje positivo. Y de este punto hasta abajo es mi voltaje negativo. Eso creemos, ¿no? Y siempre decimos, ¿sabes qué? Este valor pico de acá va a ser un valor alto. O sea, nos quedamos, por ejemplo, 3 volts. No estoy escribiendo feo. Y esta parte va a ser menos 3 volts. ¿Va? ¿Qué sucede? Este valor de la voltaje de compuerta nos va a entregar el área o la dimensión para poder observar la señal a la salida. Vamos a llamarle que te dice los parámetros, te da las condiciones o los limitantes de la señal en Y, ¿va? De la señal de salida. De tal manera que si yo, por ejemplo, en VG coloco 5 volts, este es positivo. De tal manera que cuando yo grafique la señal de salida, se va a ver desde 0 volts, que es el eje Y, hasta, perdón, el eje X, hasta 5, que se observa en el eje Y, lo cual este valor se va a observar desde este 0 hasta todo lo valor positivo. Todo esto. Si yo quiero ver abajo, no voy a poder porque no tengo ningún valor de voltaje negativo. Si yo quiero ver, por ejemplo, o sea, un valor en voltaje, ¿no? Lo que ocasiona que si yo introduzco esta señal a la salida, lo más probable es que yo nada más vea los 3 de aquí, mientras que este de aquí se elimina. ¿Sí me expliqué? Ahora, ¿qué pasaba? En el caso del BJT, anterior a esto, se colocaba lo que es una fuente de DC. ¿Lo recuerdan? Esto ocasionaba que la señal de 0 cambiara al valor de la fuente de DC. Y este era un offset, hacía que la señal subiera tal cual era, cambiando su referencia, ya no 0, sino el valor del voltaje DC. Esto va a ocasionar que la señal que se encuentra entre 0 y 5 se pueda ver sin ningún problema. Pero, por ejemplo, les dije, hace cuenta que mi referencia o el voltaje que voy a colocar acá son 3. Eso significa que acá ya no voy a tener 0, voy a tener 3. La señal se conserva, pero el voltaje pico, físicamente, si yo lo veo con un osciloscopio, ya no va a ser 0, sino que va a ser, ¿cuánto? El voltaje pico que se marca aquí va a ser los 3 más los 3 de aquí, es decir, 6 de aquí. Y aquí voy a tener, ¿cuál es el voltaje de aquí, el pico, el último? Va a ser los 3 menos, o sea, lo que es el valor de 3, que va a ser, por ejemplo, 0. O sea, es decir, el valor punto pico se va a observar en 0 volts. Ahora, lo cual nos dice, ¿cuánto es el voltaje pico a pico? 6. Con los valores anteriores de 3 y menos 3, ¿cuánto es el voltaje pico a pico? 6. ¿Ok? Se conserva la señal con la misma frecuencia. Al momento que yo lo introduzco y siempre tengo el valor de 5 volts aquí en la compuerta, la señal que se va a solicitar debería ser la misma. Sin embargo, ¿qué pasa? Mi vista solamente, o sea, por el valor que estoy colocando aquí de 5 volts, solamente va a ser entre 0 y 5, lo que ocasiona que al tener 6 voy a ver un pequeño corte aquí. Entonces voy a ver toda la señal, pero la salida va a estar un poquito cortada, lo cual va a llegar como voltaje máximo hasta 5 volts. ¿Me expliqué o no? Sí, profe, sí se explicó. ¿Dudas, preguntas? Yo tengo una duda, profe. Adelante, adelante. Entonces, ¿lo podría ver como si fuera una especie de rectificador de media onda? Una especie de rectificador de media onda. Sí, pero no cumple con las características de la misma. No es que simplemente te elimine la señal y te aumente lo que es un voltaje promedio y todo. No. Sí, hasta cierto punto lo puedes ver así para entender el concepto, pero no es un rectificador de media onda. ¿Por qué? Porque no te conserva la corriente, no te da la potencia que tú necesitas, no te da lo que es el voltaje promedio que necesitas. O sea, cambia mucho en esas características, ¿va? Ok, gracias. Perfecto. ¿Dudas, preguntitas? ¿Nada?
Excelente. Le seguimos entonces. Ahora, ¿qué pasa? En ocasiones nosotros requerimos un dispositivo que se conoce como interruptor digital. Nos dice, esto hace uso del CMOS, que es una combinación de un MOSFET de canal N y uno de canal P, que también se puede aplicar. Bueno, les estoy mostrando esto porque es cómo funciona la entrada de lo que es un MOSFET, pero también se aplica para un IGBT. De hecho, los IGBT así vienen, así en esa configuración vienen, en algo que se conoce como CMOS, ¿ok? Dice, esto genera un bajo consumo de potencia de corriente directa en la entrada, pero un alto control en lo que es la parte de la salida, con mucha potencia. ¿Qué sucede? Se coloca entonces lo que es un canal N y un canal P en cada una de las posiciones. ¿Qué sucede? Cuando yo coloco 0 volts en este nodo, se va a colocar en lo que es en el canal N y en el canal P. Dijimos, si tenemos 0 volts, en el canal P se va a mantener encendido, mientras que en el canal N se va a mantener apagado. Como el canal P se encuentra encendido, este valor del nodo de voltaje se va a reflejar en el nodo de salida, es decir, en este punto. ¿Qué sucede? Cuando meto un voltaje en esta posición, ¿qué sucede? Se enciende lo que es el canal N, aquí está, y el canal P se apaga, lo cual ocasiona un circuito abierto. El voltaje VDD entonces ya no se va a observar aquí porque no se encuentra en ese punto. Pero ojo, ¿qué se observa? El valor de referencia, que son 0 volts. Lo cual ocasiona lo que les había comentado. En ocasiones se requiere que se mantenga, que se tenga que mandar un 0 como referencia. O sea, no es que dejé de alimentar, ya no mando voltaje, apago mi fuente y listo. Ya automáticamente mandé un valor de 0 volts a la salida. No, o a la entrada. No, tenemos que mandar una referencia a ese punto. Entonces, ¿qué sucede? Lo podemos hacer de esta forma, colocando un canal N y un canal P. De hecho, en su práctica que van a hacer ustedes, que es con el MOSFET, que van a controlar un motor de tipo DC, que es la tercera práctica, ¿ya se las marqué? Creo que ya, ¿verdad? Bueno, van a hacer esto, pero con 4 dispositivos. Es decir, van a crear 12 MOS como se muestra aquí en la figura, pero lo van a colocar de tal manera que van a tener a la salida en una parte 0 volts y en la otra VDD. Y en la otra van a tener VDD y 0 volts, como se muestra en un puente de H, que así se conoce, ¿no? ¿Dudas, preguntas con ese interruptor en la parte del CMOS para cada una de las combinaciones? ¿Nada? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Solo para recalcar, el BJT se enciende mediante corriente, el MOSFET por tensión. El MOSFET se enciende más rápido que el BJT y genera una resistencia más baja, produciendo menos pérdidas. El MOSFET se utiliza para convertidores DC-DC, DC-AC y situaciones donde se requiere mayor precisión y control, mientras que los IGBTs se utilizan para potencias mucho más altas y se utiliza lo que es una mayor precisión en la parte de control igual. Y listo, con eso terminamos la parte de transistores. Chicos, ¿ya les marqué su práctica 3? No, creo que todavía no. No, Todavía no, profesor nos dijo qué va a hacer, pero no la ha asignado. Ok, pues vamos a marcarla de una vez. Solo para que se vaya haciendo también. Bien, la práctica 3 va a consistir en esta unidad, que es cómo se utiliza lo que son los JFET y vamos a utilizar lo que son los MOSFET, ¿ok? Vamos a crear entonces una práctica. Aquí está. Y tampoco he creado las hadas para poder entregar, ¿verdad? No te lo creamos. Práctica 3. Voy a adjuntar el archivo, pero se las voy a mostrar primero. Vamos a ver, aquí está. Aquí está. Práctica 3, MOSFET. Les muestro rápidamente. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, en el caso de lo que es esta práctica, van a hacer algo que se conoce como puente H. El puente H consiste en utilizar 4 elementos de conmutación para poder generar una salida en una dirección. ¿Por qué les dije 4 elementos de conmutación? Porque estos elementos de conmutación pueden ser elementos electrónicos tales como transistores, varistores, diacs, triacs, o sea, no se limita solamente al uso de lo que son transistores, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa?
Para eso ustedes tienen que aprender a activar y desactivar elemento por elemento cada uno de los dispositivos. En este caso, acuérdense que yo les pedí 4, ¿cómo se llama? De 4 transistores de potencia, en este caso 4 MOSFETs. Les dije 2 MOSFETs de tipo N y 2 MOSFETs de tipo P. Ahora bien, les dije, por única ocasión, en esta ocasión, la práctica va a estar organizada por 4 personas para que no tengan que gastar y comprar cada quien 4 elementos. O sea, por ejemplo, o por equipo 4 elementos, para que gasten lo menos. ¿Qué sucede? Tienen que hacer entonces, de primera etapa, el disparo de lo que es el transistor. ¿Cómo hago esto? Coloco un botón, coloco el valor de voltaje para vencer el voltaje de umbral y asegurar que quede en saturación este elemento. Podemos colocar, por ejemplo, el mismo relevador para ver si se activa o desactiva. En este caso, ¿qué va a pasar? Acuérdense, lo mismo que pasó con la práctica anterior, en donde vamos a colocar el relevador de una forma que cuando pase corriente, clac, escuchemos el cambio y esto ocasione que el relevador esté activado o está apagado, encendido, perdón. ¿Qué pasa? Esto va a ocasionar que nosotros, bueno, en la segunda parte dice, visualiza el circuito de realización 2. Esto va a ocasionar que trabajemos ahora con un puente o un CMOS, como vimos en las diapositivas, en donde vamos a colocar de línea a línea, es decir, S1 y S3 van a ser un MOSFET de canal N y un MOSFET de canal P. De tal manera que aquí también voy a colocar un MOSFET de algún tipo con respecto a un MOSFET de otro tipo. Si yo alimento un valor de voltaje en este punto y un valor de voltaje en este punto, es el que voy a ir controlando. Eso quiere decir que a pesar de que se dibuje de esta manera, no quiere decir que el voltaje de motor va a activar la activación, va a controlar la activación y desactivación de cada elemento, sino que va a tener cada elemento su control, que ahí es donde van a jugar ustedes con 2 botones. ¿Qué sucede? Un puente H trabaja de la siguiente manera. Al ir mezclando los 4 dispositivos, cada uno con esta configuración, o bueno, podemos omitir ahorita la configuración de y el botón va a controlar 2, es decir, aquí vamos a ampliar, vamos a colocar aquí un nodo más o una línea como el CMOS. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo apriete un botón, va a hacer que lo que es el elemento, bueno, trabaje en forma de DINA, que se conoce, el puente H. ¿Por qué? Cuando yo apriete un botón, va a hacer que S2 y S3 se activen en ese tiempo, en ese momento. Pero S1 y S4 van a estar apagados. En ese momento, el voltaje del motor ocasiona que genere una corriente y cruce hacia lo que es la parte positiva de esta parte, ¿no? Lo que ocasiona que el motor gire tal vez a la izquierda o gire bueno, vamos a empezar a la izquierda, ¿ok? ¿Qué sucede? Si yo dejo de apretar el botón, el motor se detiene, porque en ese momento los 4 elementos van a estar, pues, apagados, lo cual indicaría que el motor se encuentra en reposo. Si yo aprieto un botón, otro botón, va a activar S1 y S4. Por lo tanto, S2 y S3 se mantienen apagados. De tal manera que la corriente ahora va a venir de forma distinta o de forma contraria como se planteó. Por lo tanto, el motor va a hacer el giro al otro lado. Si giraba a la derecha, a la izquierda, va a girar a la derecha. De tal manera que esto ocasiona que podemos controlar la dirección del motor solamente mediante un puente H. Hay más controles de tipo velocidad, del torque, potencia, pero eso ya lo van a ver en otras asignaturas. Por el solamente quiero que sepan cómo se puede activar y desactivar lo que es los transistores, y para eso vamos a tener una aplicación sencilla. Controlar la dirección de un control, de un motor. Izquierda, derecha, punto. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? El motor es de corriente directa, ¿verdad? Sí, no se preocupen, el motor yo se los voy a dar. El motor trabaja con 5 volts, solo para que tengan una idea, porque para que ustedes sepan que B motor va a ser lo que es un valor de 5, y es el motor que trabaja en los controles de Xbox, son los chiquititos del control, ¿no? Ahora bien, dice, el motor estará adaptado en un circuito como se muestra en la sesión 3, es decir, ya cada uno, fíjense, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 transistores, ¿ok? De tal manera que estos 4, que son los MOSFET, ya integran
bueno, en este caso dibujé con, sí, es un MOSFET, o sea, realmente integran lo que es el puente H. Q1 y Q2 son transistores tipo BJT. Que lo puse en esa posición, pues ustedes tienen que ver por qué. Si lo quieren replicar, lo pueden hacer, pero ¿qué va a pasar? Verifiquen el por qué, me tienen que explicar el por qué, ¿ok? ¿Qué sucede? Si yo aprieto este botón, voy a activar o saturar Q1, de tal manera que esto va a hacer que se encienda, por ejemplo, S1 y S4. S2 y S3 se mantienen apagados. En este momento hace que nosotros tengamos un paso de voltaje y de corriente hacia esta malla, lo que ocasiona que vaya en dirección al motor. Y esto va a suceder lo mismo aquí en este punto, de tal manera que el motor va a girar hacia la izquierda, por decir. Yo tengo que dejar de apretar en este caso R1 y ahora voy a apretar este voltaje de aquí, o en el caso de R2, para que el motor gire en lugar de la derecha, ahora va a girar hacia la izquierda, porque ahora se enciende S3 y S2 y se apaga S1 y S4. ¿Ok? Aquí lo explicamos. Al activar el botón A, el motor girará hacia una dirección. Al activar el botón B, el motor girará hacia el sentido contrario al anterior. Y bueno, nos dice aquí lo que les pido. De la iniciación anterior, hallar el valor de las resistencias adecuadas para poder implementar los transistores BJT y MOSFET. Aquí, por ejemplo, no le estoy solicitando un modelo en específico de lo que son los valores del MOSFET, o sea, un circuito integrado en específico. ¿Por qué? El que busquen más barato, chicos. Realmente 5 volts es algo muy sencillo de controlar, tanto para la compuerta como en el caso de lo que es el drenaje con respecto a la fuente. Entonces, solo verifiquen que por favor cumpla con que en la compuerta con 5 volts pues ya se active. Eso tiene que ver con el voltaje de umbral, pero eso ya lo vimos. Ahí yo también estoy viendo conceptos. No gasten mucho, ¿vale? Entonces busquen el más barato, ¿ok? O sea, no tampoco le estoy pidiendo un MOSFET de 250 que existe, ¿no? O un MOSFET de 1000 pesos que también existe. No, hay algunos como el IRF de 540 que te cuesta como 30 pesos, 25 pesos y realmente pues tienen que ver que sea canal N o canal P y buscar uno similar pero que sea en canal P, ¿ok? O bueno, contrario al otro elemento. Por eso es que no le estoy dando lo que es un circuito integrado en específico. Y el caso del BJT tampoco, pero yo creo que ya compraron el 2N2222, lo pueden utilizar de nuevo, ¿ok? Dice, menciona el valor de tensión de umbral del dispositivo seleccionado y mencionar la corriente máxima que resiste en el drenaje con respecto a la fuente. Esto lo ven ustedes en la hoja de datos. Que bueno, ya aquí estoy suponiendo que ya saben leer una hoja de datos y me lo van a tener que contestar. Por eso es que no he ido a ver una hoja de datos de un MOSFET, ¿no? Porque ya estoy evaluando esas partecitas que poco a poco fuimos viendo en clases anteriores. Dice, con ayuda de un osciloscopio, obtener la forma de onda inicial en la tensión del drenaje. Bueno, así ya verán dónde. Y bueno, lo demás, realizar una placa PCB que contenga el circuito con los MOSFET, el botón y el motor. Bueno, eso ya lo saben ustedes, es como crear su tarjeta o su tarjetita de PCB, ¿no? Preguntas, lo mismo, ojo, recuerden ustedes que esta es nada más una carátula. Ustedes tienen que colocar una desarrollo de práctica completo, en donde tengan objetivos, en donde obtengan introducción, en donde obtengan lo que es obtengan más bien metodología, desarrollo, respuestas y conclusiones. Ojo, las respuestas no son de las preguntas, sino las respuestas a lo que llegaron. Por ejemplo, diseñé mi circuito a simular basado en la figura 2. Aquí está la figura 2. ¿Y cómo quedó tu simulación? Así, toma. No sé, ustedes lo diseñan en Multisim, lo diseñan en Proteus, lo que sea. Mira, a mí así me quedó. Entonces, esa es mi respuesta. ¿Ok? Bueno, más que respuesta es la parte de desarrollo. Respuesta es, ¿cómo me quedó la señal con mi simulación? O sea, veo que en la simulación se mueve el motor hacia una dirección. Sí, ahí está, le tomo fotito y es mi respuesta. Si aprieto el botón, el otro botón, ¿se mueve en la otra dirección? Sí, ahí está mi otra respuesta y lo meto en respuestas. Y conclusiones, recuerden que somos ingenieros. Si les dice, por ejemplo, me quedó una resistencia de 330 ohms, ¿por qué? Obviamente su por qué va a ser justificado mediante sus ecuaciones. Y me van a decir, bueno, si me quedó 330 debido a que para que se sature el transistor hay que utilizar la siguiente ecuación. Y tengo un valor de voltaje en tanto, tengo un valor de corriente en tanto, obtengo el valor de lo que es la resistencia de 330.
y esas son las conclusiones a las que tienen que llegar, ¿ok? Y en general, una conclusión final. ¿En qué consiste la conclusión final? Pues en lo que hemos visto siempre, que ustedes concluyen con la práctica. No, pues fíjate que con esto entendí mejor lo que es el transistor, porque con eso, no sé, veo que interpola más lo que es la señal eléctrica, veo que el voltaje en este punto pues hace esto, ¿ok? Y listo, terminan su práctica 3. ¿Me expliqué, chicos? Profe, Sí, profe. una duda. Lo que va en la introducción es como que los conocimientos previos para poder entender bien cómo hacer la práctica. Introducción no tanto. Introducción más bien es como, por ejemplo, se lo puedes buscar en la red, ¿eh? O sea, por ejemplo, ¿qué es en el caso de un MOSFET? O sea, lo que vas a utilizar en la práctica. Por ejemplo, ¿qué es un MOSFET? ¿Qué es un puente H? Etcétera, 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 ¿no? Ahora bien, no se vale tampoco, o sea, me gustaría que también, pues, por ejemplo, que lean un poco de ello. O sea, no se vale, busco en internet qué es un MOSFET, veo la primera página, Wikipedia, copio todo lo que es y boom, lo pego. Y mira, me chuté con eso 4 hojas, más ya está padre mi práctica. Porque empiezo a leer la introducción, todo, y empiezo a leer, vosotros entenderéis que esto así funciona. Observad la imagen 57. Y dices, ¿dónde está la imagen 57? No la veo. Y 57 te lees de 56 páginas, o sea, imágenes antes. O sea, sean conscientes también de lo que están colocando. ¿Vale? Ok, gracias. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Nada? Bueno, entonces aquí es su práctica, se las voy a trepar y ahorita vemos las fechas para que podamos decidir cuándo la entregan, ¿no? Entonces vemos acá, voy acá, adjuntar, cargar el dispositivo, práctica 3, aquí está. Lo vamos a dejar para principios de diciembre. Vamos a dejarla para el 3. Listo. Y vamos a asignar. Me falta, ok, no he creado, bueno, no, que sí están. Cargar resultados anteriores. Sí están todos. Correcto, están todos. Entonces no me falta ni uno, ¿verdad? Tarea 1 diodo, tarea 2, ADA 3, ADA 4, ADA 5. Está bien, están completos. Entonces no sean malitos, por favor, vayan entregando sus prácticas, vayan entregando sus tareas y poco a poco las vamos a ir revisando, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, no les doy retroalimentación en cada una de ellas porque en general lo que me interesa es que aprendan. Ya lo último les diré, pero realmente créanme que tanto en cuestión de lo que es la redacción, no le importa tanto, sino el contenido. O sea, a mí me importa más que aprendan, más que o sea, sepan escribir. Realmente sé que es muy importante que sepan escribir y sí tengo que evaluarlo, pero no le doy tanto porcentaje en puntos. A lo mucho le quitaré 3 puntos, 2 puntos de 100, a lo mucho, ¿ok? Pero en el caso de lo que es el contenido, pues sí, ahí sí ahí sí le echo mucho ojo, ¿va? Entonces, por favor, hagan la conciencia. ¿Dudas, preguntas, chicos? Esas son todas las tareas del curso. Sí, 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 eso es lo que le hemos ido marcando en todo el curso. Okay. De acuerdo, gracias, profe. Perfecto. ¿Dudas, preguntas, chicos? Ninguna, maestro. Excelente. Bueno, chicos, si no tienen dudas ni preguntas, de mi parte es todo. Nos vemos en la siguiente clase, el día lunes. Nada más les comento, ya, ahora sí, ya separé lo que es el laboratorio para el siguiente martes. Sí nos toca ir el siguiente martes y voy a tratar de que se separe cada semana para que podamos asistir. Si se llega a cumplir, bueno, realmente que ya nos dijeron que nosotros vamos a estar presentes ya todos los días a partir del jueves, pues voy a obligar casi que ustedes también vayan cada martes, ¿ok? Esto, bueno, no obligar me refiero a que allá me den el laboratorio, ¿no? Porque tanto que ustedes, o sea, obligarlos a ustedes no puedo, ¿no? O sea, obligar allá a que me den el laboratorio cada martes. Entonces, si lo logro, pues ya iríamos cada martes. Y esto ocasiona, bueno, obviamente también es si ustedes quieren, ¿no? Cada martes van y hacer sus prácticas, les marqué, de todo tipo, ¿va?
Bueno, pues si no tienen dudas ni preguntas, chicos, de mi parte es todo. Los veo la siguiente clase.